de la víctima a los hechos, ¿verdad? Esa narrativa corresponde a los hechos que ella nos ha contado. El oficio por el que usted procedió a hacer esa valoración, ¿recuerda el nombre del oficial que le hizo la revisión? No, en este momento no lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo duró la entrevista que usted realizó a la víctima? Más o menos 2 horas, 2 horas y media, porque ya le dije que se descompensó. Entonces, para lograr poder controlarla y poder tener una entrevista ecuánime, ¿no? y tener certeza absoluta de lo que estábamos haciendo objetivamente, duró más o menos 2 horas y media entre lo que llegó y la descompensación y la recuperación. Entonces, no más preguntas. Siendo que el Ministerio Público ha referido de que no tiene más pruebas que presentar y la defensa ha establecido su lineamiento que es la refutación, No, señora juez, no va a declarar. entonces pasaremos a continuación a los alegatos finales. Se le concede la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, señora juez. Ya en la postremetía de este desarrollo de este juicio, ¿verdad? Nosotros nos presentamos a esta audiencia, señora juez, a efecto de desvirtuar esa presunción de inocencia que cobija al acusado, y planteamos como lineamiento en nuestra estrategia acreditar ante usted, ¿verdad?, que el día en que fue denunciado el señor, ¿verdad?, que fue en fecha del 18 de septiembre, pues mi representada, doña Pamela Rubí, pues caminaba muy de mañana por el sector del municipio de Ticuantepe, propiamente en la comarca de La Dirita, frente al estadio. Con el testimonio de la propia víctima, señora, pues quedó más que evidenciado efectivamente que mi representada pues maneja con certeza la fecha de los hechos, pues relacionó ante usted que ella la noche anterior había estado enferma, lo cual la motivó a ella a acudir muy de mañana al centro de salud, ¿verdad? Y que en razón de ello, pues para cortar camino, pues ella tuvo que pasar por el sector del estadio, y que fue en ese momento que ella empezó a escuchar que el acusado hoy presente, a quien igualmente identificó en esta sala de audiencia de forma personal, le empezaba a enamorar, diciéndole cosas obscenas, ¿verdad?, que tenía ricas nalgas, y que ella posteriormente sintió que él se le acercó. En la declaración que ella misma brinda también aporta un hecho muy relevante, es la circunstancia cómo este acusado se encontraba vestido. Dice que el acusado se encontraba con un short gris y que estaba sin camisa, y que del short, del lado derecho del short, él desenfundó un cuchillo que portaba, lo identificó el cuchillo, pues lo vio claramente, era un cuchillo blanco con una cacha de hule, y que el acusado se la puso en el sector de los pechos para privarle de la voluntad, momento en el cual empezó a realizar tocamiento en sus nalgas. Este testimonio que ha expuesto la víctima en la tarde de hoy igualmente se complementa con la declaración testimonial brindada por el oficial Winston José Calero, quien refirió que como a eso de las 6:45 de la mañana, posterior a los hechos que relató la víctima, fueron a las 6 de la mañana, él recepcionó la denuncia interpuesta por doña Pamela Rubí. La distancia, ¿verdad?, del lugar de los hechos hasta la policía, pues marca, se determina también por el tiempo en que ella acudió al distrito policial, lo cual fue relatado, ¿verdad?, por este oficial testigo. Relató el oficial testigo que él se presentó inmediatamente al lugar donde sucedieron los hechos y que logró encontrar al acusado, don Néster Ruiz, en el lugar, con las mismas descripciones que había aportado la víctima. Una persona que vestía solamente de short gris. Que si bien es cierto, al contrainterrogatorio expuesto por la defensa, ¿verdad?, trató de desvirtuar los actos investigativos, pues estuvo preguntando que si él contaba con una orden de detención. Hemos de recordar que nuestra legislación penal establece que se puede proceder a la detención inmediatamente cuando ocurren en el lugar de los hechos y se encuentran a las personas, por lo cual pues
considera esta representación que no era tan justificativo el hecho de tener una orden a su disposición para efectuar la captura, pues en el mismo lugar se estaban dando los hechos y se encontró al acusado portando el cuchillo que la misma víctima describió en ese relato que brindó a su autoridad. Ese relato se concatena muy bien con lo que el oficial de policía vino a declarar en esta audiencia de juicio. Igualmente compareció la psicóloga forense licenciada Ilcia Andrea Solís. La licenciada Ilcia relató ante su autoridad igualmente que en esa misma fecha, ¿verdad? Fecha 28 de septiembre, fue remitida la víctima, Pamela Rubí, y que en horas de la tarde ella la atendió. Relató esta testigo que a la entrevista realizada encontró un relato coherente con el estado emocional que ella se encontraba. Quiso desvirtuar la defensa en esta audiencia de que ella, que si era psicóloga o que si ella podía realizar un trabajo también corporal, ¿verdad?, en la persona. Y esta testigo le dijo que su experticia realmente era en psicología, pero que igualmente también tenía conocimiento, ¿verdad?, para poder realizar un trabajo explorativo corporal, y con lo cual, pues, el testimonio de esta testigo pues va encaminado a demostrar de que producto de esa vivencia que la víctima experimentó, ¿verdad?, sentirse intimidada, que le pusieron un cuchillo en el pecho, donde se le violentó su voluntad y que fue objeto de tocamiento lúbrico, pues ella se descompensó al momento de revivir nuevamente el relato. Pues parte de la metodología que utilizó la licenciada Ilcia era casualmente la entrevista. Obviamente que esta entrevista vuelve a la víctima a revivir esos momentos en los cuales ella se privó de su voluntad y que efectivamente fue aprovechado por el acusado para realizar estos tocamientos lúbricos. Y por lo tanto, señora juez, el testimonio de esta licenciada va enfocado más que todo en la afectación psicológica, el daño que esa experiencia de vida pudo haber provocado en la persona de la víctima. Con todos estos medios probatorios, señora juez, que se han aportado la tarde de hoy, ¿verdad?, y más la identificación de la propia víctima en la persona del acusado, que lo identifica como la persona que en fecha 28 de septiembre la intimidó con ese cuchillo, violentándola de su voluntad, pues voy a solicitar a su autoridad que dicte un fallo de culpabilidad en contra del acusado Lester Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora juez. Hemos concluido el día de hoy, ¿verdad?, con este juicio oral público. Efectivamente, esta defensa planteaba a su autoridad la atención a la evacuación de la prueba, porque precisamente la teoría fáctica del Ministerio Público tendría que ser correspondiente y, sobre todo, ¿verdad?, comprobada con la prueba que traerían a este juicio. Hoy ha declarado la víctima, ha declarado la psicóloga y el investigador del caso. Y realmente podemos